Hola amigos y bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Javier Gómez. A 8 meses del huracán María en Puerto Rico, hoy te hablamos de qué es lo más reciente en la situación que está ocurriendo en la isla. Te hablamos de cómo ha impactado el apoyo que la comunidad del Bronx ha enviado y también qué puede hacer la comunidad del Bronx y la comunidad de todo Nueva York y Estados Unidos para apoyar en estos precisos momentos. No te lo pierdas. El domingo 10 de junio, comenzando a las 11 de la mañana en la Quinta Avenida de Manhattan, se realizará el desfile nacional puertorriqueño. Hoy nos visita por Skype uno de los invitados homenajeados de este año, el bailarín, coreógrafo y activista Richard Crazy Legs Colón. Bienvenido, caballero. Thank you, thank you. Thank you for having me. Now, Richard, ¿dónde estás? Where are you? I am in the campo. I'm in Hobos, Isabela, Puerto Rico. En Playa Jobos, Isabela, Puerto Rico. What are you doing there? Well, I have a house here. Right now, we are preparing for my music festival, Puerto Rock Steady, which was created 6 years ago. And it's a festival that we have created in order to support the economy of Puerto Rico, as well as support education and initiatives at the Boys and Girls Club. Now, Richard, your story is very interesting. You were born and raised in the Bronx, yet as an adult, you've had dual residences between New York and Puerto Rico. Es muy interesante. Yes. Why have you always made it a priority to have presence in both locations? I think it's important because when it comes down to anyone's legacy and pride or understanding who you are, where you come from, you have to kind of reach back into your roots. Although your roots may just tell you just be yourself, the journey is important for everyone because it may, you may have an empty feeling if you don't take that journey. Now, the parade, you are being honored this year. Is this the first time you're honored at the parade? The first time I'm honored at this parade, yes. Now, what do you think So of it's the exciting. meaning? What do you think of the meaning of the parade? Some people say, well, it's been 61 years already. Do we need a parade? Now, I ask you, do we? I think the parade is important, especially when it comes to the celebration of accomplishments of people who make a difference in terms of giving other Puerto Ricans a reason to be proud. And if that's what it's about, if that's that supersedes everything else in terms of music and food, we already know we got it. Food and music, we got that. But we need to add on to the Roberto Clementes and to Pedro Avisu Campo and other people who have done things for the island. We need to put a focus on those things that will give people a view that says, yes, as a Puerto Rican, I can make a contribution and I can make a difference. Do you think the parade is this year more relevant considering the aftermath of the hurricane, but also the tremendous financial and political crisis that is ongoing, humanitarian crisis, I should say, that is ongoing on the island? Well, aside from the scholarship program, which is amazing because that helps the kids directly, I think the opportunity to take a little break and kind of not, I guess sometimes you have to give people the opportunity to recognize you. Even though a lot of us could care less about the recognition of our work, sometimes people feel the need to show that appreciation because it's not just about you and how you feel, but how you allow them to express their appreciation for the work that you've done. So I think that's important. And when we are people who struggle with identity because of our colonial status and who we are as a people and what we're really supposed to represent, it still steers us in the direction of mental independence. What are some of the memories, Richard, that you have of the parade as a child going there from the Bronx? Oh, wow. I just remember my mother taking us there and always meeting up at a certain area of Fifth Avenue. And I know my aunt would be there, my cousins would be there, and there would be a shopping cart with food or a cooler or something like that. And this is before the fences and before we were treated like it was a jail cell when you went to the parade. Because right now there's barricades all over the place. It's hard to move around. But I think it was fun. I don't think I really understood the importance of it or how it can be used as a platform for different initiatives or for recognizing people. But I guess that was just
hey, you're Puerto Rican, you go to the parade. The same way, if you're Puerto Rican, you also go to the St. Patrick's Day parade. We just want to party. What are your expectations for Sunday, June 10th, when you start walking up Fifth Avenue? Um, oh wow. I think I just have to focus on appreciating the fact that people chose to recognize this aspect of my life, and it's an honor for to have your own peers bless you with an award or recognition for your accomplishments, because it becomes something that is, there's nothing better than being recognized by your own people. Now, Richard, So that's a great honor. now before I let you go, I know you have been very active in Puerto Rico with hurricane relief and rebuilding work ever since the first day since the hurricane. While the hurricane was ongoing, you were already working on this. What's the latest from your end? The latest from my end is, I mean, right now I have people working on in my house, and I was talking to one of the workers, and he was telling me how much he was in need of clean water. So there's a lot of people who are in need of clean water, and the mission has to continue from clean water. And thank you to Waves for Water and Red Bull for helping me on this. Solar lights and sustainable agriculture, things like that. So those are the things, and on top of education for the kids, those are the things that are going to help us in the future in terms of joining the rest of the world and moving forward and making sure that we're not living within an infrastructure that's antiquated. Thank you, Richard, for joining us today, and keep up the good work that you're doing both in the Bronx and Puerto Rico. And felicitaciones, congratulations on being honored at the parade in La Quinta. Gracias. Amigos, el desfile nacional puertorriqueño número 61 será el domingo 10 de junio de 11 de la mañana a 5 de la tarde en la Quinta Avenida a partir de la calle 44. Recuerden llegar temprano, los que van a acudir, lleve su sillita. Recuerde llevar bolsas transparentes porque hay puntos de inspección, y para más información pueden visitar el portal del desfile, que es mprdpinc.org. Amigos, continuamos después de la pausa. El desfile nacional puertorriqueño es dedicado este año a crear conciencia sobre la grave crisis humanitaria que continúa desarrollándose en Puerto Rico. Para decirnos qué es lo último que está ocurriendo en la isla y qué depara o qué podría deparar el futuro, damos la bienvenida a la abogada y ex candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico, Alexandra Lúgaro. Bienvenida, Alexandra. Gracias, saludos, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Un placer que haya hecho tiempo para estar con nosotros esta tarde. Alexandra, hemos leído en la prensa, hemos observado en los periódicos, hemos observado en las redes sociales, la situación en Puerto Rico continúa grave. Vemos gente sin electricidad, vemos una reconstrucción que es desigual. Unas áreas están bien, unas áreas están no tan bien. Enfermos que están padeciendo carencia de acceso médico, infinidad de situaciones todavía. Sin embargo, hemos visto al gobernador de Puerto Rico, que ha venido acá a Estados Unidos varias veces y que dice que todo está bien, que Puerto Rico está listo incluso para enfrentar otra crisis de huracán, que ha habido, él todavía insiste en que ha habido muy pocas muertes, cuando un reporte pone en casi 5,000 la cantidad de muertes. O sea, usted que está en la isla, Alexandra, ¿qué está pasando? O sea, ¿hay una comunicación aquí o hay alguien que está ocultando la verdad o lo que está sucediendo? Aquí vemos reflejada la diferencia entre lo que es la percepción política y lo que es la realidad de las cosas. Y eso es algo que no es exclusivo de Puerto Rico, esto pasa en todos los lugares donde se quiere controlar la opinión pública para dar una apariencia de que se está en control. Lamentablemente nos está haciendo mucho daño el dar la percepción de que está en control cuando no lo están. Esto es algo que se le ha salido de las manos al gobierno. Tenemos los municipios específicamente del centro de la isla y de las áreas por donde entró y salió el ojo del huracán, devastadas todavía 8 meses del fenómeno. Las personas no tienen electricidad, tenemos muchas personas mayores de edad envejecientes en zonas aisladas sin su equipo médico, personas que simplemente ya no pueden, incluso los que tienen generadores, ya no pueden seguir sufragando el costo del combustible. Esto se ha convertido en una crisis humanitaria y el problema es que cuando el gobierno da la percepción de que todo está bajo control,
perdemos la oportunidad de que muchísimas organizaciones y de que muchísimos individuos nos tiendan la mano en un momento de tanta necesidad. Alexandra, ¿por qué esto ocurre? O sea, ¿quién gana aquí? Aquí nadie gana. Aquí en estos momentos estamos viendo que nuevamente están pendientes a cuántos votos se ganan o se pierden con cada decisión. Ya en Puerto Rico comenzaron las campañas políticas a las elecciones del 2020 y estos candidatos saben que el costo político de aceptar que no estaban preparados, que aún no están preparados para la nueva temporada de huracanes, que el costo político es muy alto. Así es que a costa de las personas quieren seguir dando esta percepción de que todo está bien cuando hay tantas personas padeciendo de necesidad. Así que quien único está perdiendo aquí, esa respuesta sí se la puedo dar, es el pueblo. En estos momentos el pueblo pierde y los medios están controlados también por el gobierno. Licenciada, ¿cuál usted diría como persona que está allí a diario son las prioridades de Puerto Rico o las necesidades más urgentes hoy, a 8 meses después del huracán? Yo creo que hay una necesidad urgente de ver esta situación no solamente desde el contenido, desde la perspectiva económica. Aquí todo se ha querido ver en dólares y centavos. Aquí no hemos medido el impacto psicológico de todas las personas que han sufrido este embate. Las personas no han recibido ningún tipo de profesional que los ayude a lidiar con la crisis, con la pérdida. Todavía hay personas mirando a su casa sin techo, que no saben ni por dónde empezar aquí. La cantidad de negocios que cerraron, la cantidad de personas que perdieron sus trabajos, aun cuando entonces le añadimos el factor de la Junta de Control Fiscal, que amenaza con quitarles los retiros, que les cierra las escuelas a sus hijos. Las personas no saben ni por dónde empezar porque por todos los lados se siguen cerrando las puertas. Así que yo creo que las prioridades serían en estos momentos, claro, está la electricidad, que ya no es un lujo, es una necesidad en esta época. Está la educación y seguiré insistiendo en la educación porque la educación es la tabla de salvación que tiene Puerto Rico. Aquí no hay ningún tipo de plan de desarrollo económico, no hay materia prima, los recursos son nuestra gente. Y si seguimos cerrando las escuelas, si seguimos cerrando las universidades, ¿con qué capital humano vamos a levantar este país si les estamos privando del acceso a la educación? Así que yo creo que es urgente que el mundo entero sepa que en Puerto Rico se siguen cerrando escuelas, que van cerca de 500 escuelas cerradas en el último año, se van a cerrar recintos universitarios, y entonces cada vez los ricos son más ricos porque son los únicos que pueden llevar a sus hijos a escuelas donde les brindan la capacidad de competir en el mercado laboral y los pobres cada vez van a ser más pobres. Así que la desigualdad social aumenta y con ello todos los problemas relacionados como la violencia, la corrupción, la desigualdad social en sí nos ha traído muchos problemas como país. Incluso, gente, le recomiendo a todos los hermanos que están mirando el programa, hermanos y hermanas, que quieran conocer un poco más de lo que está ocurriendo en Puerto Rico en términos específicos, pueden entrar a la internet y hacer una búsqueda de recortes de periódico para que conozcan más sobre la situación que nos describe la licenciada, la venta de las escuelas, la destrucción de obras de arte público que está ocurriendo en la isla, la lucha de los trabajadores por la preservación de sus derechos. Próximamente el cierre de todas las cosas que tienen que ver con arte, música, cultura, todo va a ser cerrado, privatizado, la venta de nuestra Autoridad de Energía Eléctrica, que es la fuente principal de generación de ingresos de nuestro gobierno, se va a vender, se va a poner en manos privadas, ya están considerando la venta de activos naturales, nuestras playas, venderlas. En esto se ha convertido Puerto Rico y lo más triste del caso es que el mundo entero no se está enterando de lo que está pasando en este 100 por 35. Licenciada, la comunidad del Bronx y la comunidad puertorriqueña e hispana en general de Estados Unidos ha dicho presente desde el día 1. Aún cuando el huracán se estaba desarrollando, ya acá se estaban movilizando. ¿Cuál ha sido el impacto de la ayuda de las comunidades de acá? Bueno, la diáspora, las comunidades, la patria extendida ha sido el principal mollero de los puertorriqueños, fueron los primeros que estuvieron ahí. Aquí nos encanta buscar quiénes son los héroes y quiénes son los culpables siempre. Si hay un héroe aquí y unas heroínas fue la diáspora puertorriqueña, que inmediatamente luego del fenómeno buscaron mil formas de hacer llegar combustible, comida, equipo médico, viajaron a Puerto Rico a dar la mano. La verdad es que nos sirvieron como brazos, no solamente como brazos, como comunicadores y mensajeros, porque acá no teníamos comunicaciones. Así que los puertorriqueños, los 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos, fueron nuestro brazo más fuerte y aún pueden ser el brazo más fuerte de Puerto Rico si son estructurados y organizados de una forma correcta, porque ante la ley promesa, nuestra mejor apuesta es apostar a estos puertorriqueños que están en los Estados Unidos para que voten por aquellos congresistas que asuman posturas claras con respecto al futuro de Puerto Rico. En este momento, licenciada, mi próxima pregunta era precisamente, ¿qué pueden hacer los puertorriqueños e hispanos que están acá? Usted ya ha hecho un llamado a poder político y participación política. Múltiples estudios nos hablan de cómo tanto los puertorriqueños, latinos, hispanos llegan a los Estados Unidos, la mayoría en búsqueda de estabilidad económica,
pero no se sienten parte. Y es por eso que muchos de ellos no votan o no participan de los comicios electorales en los Estados Unidos. Yo quiero que la gente que nos escucha, los puertorriqueños que nos escuchan, que todavía viven apegados a Puerto Rico, yo estoy segura que todas las mañanas llaman a sus familiares, verifican qué está pasando en los periódicos locales, que sepan que tienen un poder de cambiar las cosas acá para todos nosotros, utilizando su voto sabiamente. Yo creo que es momento de que los puertorriqueños utilicen su poder político en los 9 swing states en los que los puertorriqueños pueden hacer un cambio político y exigirle a todas esas personas que estén corriendo para el Congreso en estos próximos comicios que asuman posturas claras con respecto a las leyes de cabotaje, con respecto a la Junta de Control Fiscal, con respecto a la ley promesa, con respecto a un proceso de descolonización para los puertorriqueños. Así que yo creo que los puertorriqueños no solamente pueden ayudarnos a un proceso de ejercer presión política y mediática ante el Congreso y en los Estados Unidos, sino que nos pueden ayudar en ese factor y vuelvo con lo mismo con la educación. Muchos estadounidenses no saben que los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos, no saben las condiciones bajo las cuales nos encontramos, no saben que nosotros aportamos a todos los fondos estadounidenses. La gente se cree que somos unos mantenidos. Puerto Rico ha aportado en los últimos 10 años 16 billones a los fondos de emergencia de FEMA. Y aquí se creen que nos están regalando estos fondos para ayudarnos. Nosotros también contribuimos a desastres como Katrina, como Harvey. Así que en este momento los puertorriqueños no están exigiendo migajas, estamos exigiendo aquello a lo que tenemos derecho. Yo creo que los puertorriqueños de Estados Unidos tienen que ayudar a educar a otros estadounidenses con respecto a quiénes nosotros somos y cuáles son nuestros reclamos. Licenciada, muchos dicen que para que la situación de Puerto Rico se pueda estabilizar, tiene que haber un cambio en la relación política hacia Puerto Rico y económica de Puerto Rico hacia Estados Unidos y viceversa. Ante sus ojos, ¿cuáles son estos cambios que usted cree que podrían facilitar que esto se arregle? Bueno, Puerto Rico no puede esperar a la descolonización para empezar a llevar a cabo cambios a nivel local y a nivel federal. La verdad es que nosotros como ciudadanos tenemos que retomar la rienda, tenemos que volver a apoderarnos del proceso. Y el proceso de descolonización ciertamente tiene que darse, nos tiene restringido, las leyes de cabotaje han encarecido los costos de Puerto Rico en 78.5 billones desde 1920 hasta acá. Es una cantidad que supera nuestra deuda pública. Y eso es lo que los puertorriqueños han pagado por una ley de 1920 que aún no ha sido actualizada. No podemos ni siquiera competir con islas vecinas como República Dominicana en agricultura porque todo lo que entra a Puerto Rico tiene que llegar en barcos estadounidenses. De igual manera, tenemos una Junta de Control Fiscal que tiene mayor de 7 individuos nombrados por el presidente de los Estados Unidos, que tiene más poder que nuestra rama ejecutiva, que nuestra rama legislativa y que nuestra rama judicial. O sea que 7 individuos que no fueron electos democráticamente tienen poder por encima de las personas que el pueblo escogió para tomar decisiones. Así que no hay tal cosa como una democracia en Puerto Rico, no hay tal cosa como un derecho a la libre determinación garantizado en los tratados de las Naciones Unidas y ratificado por los Estados Unidos. Así que, ¿de qué estamos hablando? Al final del día hay tantas violaciones a tantos derechos en estos momentos en Puerto Rico que no podemos esperar un proceso de descolonización. Puerto Rico tiene que trabajar, hay que aprender a masticar chicle y caminar a la misma vez. Puerto Rico tiene que poder desarrollar su economía, desarrollar su educación y a la misma vez dar una batalla por un proceso inclusivo de descolonización. Alexandra, ¿cuál usted cree que son las lecciones más grandes que han aprendido los puertorriqueños dentro de toda esta crisis? Ya estaban en una recesión antes de que los atacara el huracán. Yo creo que las cosas más importantes que el puertorriqueño ha aprendido es que no tenemos que esperar por nuestro gobierno para hacer las cosas. Que el poder reside en nuestras manos, en nuestras comunidades, en la solidaridad de nuestra gente. Porque al final del día, quienes sacaron los escombros, quienes removieron los escombros y crearon acceso a las vías públicas, quienes sacaron las personas de sus hogares, quienes les llevaron comida, quienes les llevaron combustible, equipo médico, fue la gente. Y yo creo que en este momento tenemos que ver cómo utilizamos toda esa fuerza de lo que aprendimos, no solamente para prevenir estos errores de cara al futuro, sino cómo lo utilizamos para desarrollar a Puerto Rico, cómo utilizamos toda esa fuerza, esa solidaridad que creamos y que aprendimos a trabajar juntos, sin divisiones político-partidistas, antes que estadistas, antes que independentistas, antes que libre asociacionistas, éramos primero puertorriqueños y somos primero puertorriqueños. Y yo creo que en ese consenso de aquellas cosas en las que estamos de acuerdo es sobre las que hay que empezar a trabajar. Y se ve una esperanza, se ve un Puerto Rico que está cambiando, unas generaciones que se están levantando que son muy distintas a las que nos precedieron, que están dispuestas a sentarse en una misma mesa, personas diferentes de todas las ideologías, sentarse a buscar aquellos puntos en los que existe un consenso para buscar formas en las que podamos adelantarlos. Y yo creo que Puerto Rico definitivamente tiene más futuro que pasado
en ese sentido. Alexandra, ya usted me habló un poco entonces de los puertorriqueños acá en Estados Unidos como fuerza política, pero hablemos un poquito y le pregunto a modo de educación, para mí, para nosotros los que estamos acá en Estados Unidos, en los Estados Unidos continentales, ¿cuál podría ser el impacto de toda esta crisis en el electorado puertorriqueño en la isla? Por ejemplo, usted se postuló como candidata a la gobernación. Mucha gente se rió, pensó que eso no iba para ningún lado y la verdad es que usted se convirtió en la primera candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico, sacó el 11% de los votos, más que partidos políticos inscritos, y han hecho varias encuestas que la ponen a usted ahora mismo en la segunda posición. O sea Yo que... creo que Ujú. entre las lecciones aprendidas, aquí una de las primeras cosas que aprendimos es que esta campaña y este movimiento se creó sin utilizar fondos públicos, no utilizamos los medios tradicionales, fue un movimiento que descansó enteramente en las redes sociales, que descansó en las personas que convencían a otras, se consolidó como la tercera fuerza política más grande en la historia del país, sin utilizar fondos públicos, solamente con la gente trabajando como voluntarios porque quería un cambio. ¿Y qué representa esto para Puerto Rico? Hemos agrietado el sistema. Hemos creado una grieta en algo que le habían enseñado a la gente a creer por 64 años. Se le enseñó a la gente a creer que solamente podían ganar los mismos dos partidos, que teníamos que conformarnos o con el malo o con el menos malo, que no habían opciones para cambiar de rumbo para el país. Y yo creo que es una de las lecciones más valiosas. Ninguno de estos partidos es inmortal. Aquí lo hemos visto como una candidatura independiente se puede convertir en un movimiento de ciudadanos de todas las ideologías que están dispuestos a trabajar por Puerto Rico antes que cualquier otra cosa. Y la crisis nos ha enseñado dónde están los intereses. En el peor momento socioeconómico de nuestra historia, hemos visto un gobierno que ha trabajado para aquellos que financiaron sus campañas políticas. Y esto fue lo que se le advirtió a los puertorriqueños, que cuando tú tienes una campaña política sufragada por tantos intereses privados, ahora estamos viendo todas las leyes que están progresando, son leyes dirigidas a proteger a aquellos que financiaron esas campañas. Licenciada, sé que después de la elección usted se ha dedicado al trabajo comunitario y al trabajo de activismo y también al trabajo de análisis. Tiene incluso su programa radial. ¿Cómo es que se llama el programa? Estamos trabajando con Lugaros Sin Miedo, ahora empezamos una nueva fase de Lugar sin análisis, miedo. estar viendo próximamente en las redes. Y de la misma manera tenemos una escuela, la Escuela del Futuro, donde estamos educando libre de costo a los estudiantes en nuevas estrategias de vanguardia. Dentro de todo esto, licenciada, ¿ha decidido usted postularse nuevamente a la gobernación de Puerto Rico independiente o con candidatura independiente? Pues yo creo que es un momento muy prematuro para decidir sobre candidaturas. Yo creo que hay que darle una lección al país de que lo que hay que hacer ahora es trabajar. Hay tanto que hacer y lamentablemente ya los políticos están enfrascados en campañas políticas cuando aún quedan 2 años. Sí le puedo decir que si volviese a correr no lo haría de la misma manera. Yo he aprendido mucho posterior a la campaña y si algo he aprendido es que hasta que no tengamos completo control político, Puerto Rico no va a poder ver unos cambios en la política pública educativa, en la política pública de salud y de desarrollo económico. Así es que no solamente exige tener una figura en la gobernación, exige tener un control político, al menos de alguna de las dos cámaras en la legislatura, para poder llevar a cabo leyes, para poder llevar a cabo estos cambios estructurales que el país necesita. Así es que si lo volviese a hacer sería bajo una estructura muy distinta, pero siempre bajo los mismos estándares, siéndole fiel al pueblo, hablándole de cara a las personas, siempre con la verdad. Yo creo que esa transparencia es lo que aglutinó tantas personas como parte de este movimiento. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy. Amigos, fue Alexandra Lúgaro, abogada y ex candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico. Después de la pausa rendimos tributo a Joseito Mateo, la leyenda del merengue que lamentablemente falleció hace poco.